Hola, soy la doctora Elisa Peña, anestesióloga del Hospital de La Serena. A continuación revisaremos el tema que habla acerca de los opioides. Su origen viene de la flor de la amapola, que vemos en la imagen, también conocida como adormidera. Su nombre científico es Papaver somniferum y el término opio viene del griego opos, que significa jugo. Este es el que se obtiene a partir del corte de la cápsula de la amapola, donde emana un líquido lechoso, que es el que contiene el opio. Existen registros gráficos tan antiguos como este del año 3000 a.C., en que los sumerios hacen alusión al uso de esta planta. En esta imagen del centro podemos ver a los egipcios cómo Nefertiti presenta una planta del opio a su esposo Akenatón. En la imagen de la derecha podemos ver una escultura de la cultura griega que corresponde a la diosa de Gazi, diosa de la dormidera. Esta data de 1300 a.C. Como primer registro escrito existe el de Teofastro, realizado en el siglo III a.C. En el siglo XVI, Paracelso crea el láudano, una sustancia sólida hecha a base de opio y otras especias. Se utilizó con fines medicinales, como manejo de la tos, trastornos digestivos y todo tipo de dolores. En el siglo XVIII se produce la expansión en su consumo. Aparece la forma líquida al agregarle alcohol. Ahora también se consume con fines recreativos. Muchos artistas de la época referían utilizarlo con fines de inspiración. En la imagen podemos ver un ejemplo de estos jarabes en que si se ven con detención podemos ver que estaban indicados incluso en niños de pocos días de vida. En esta otra imagen podemos ver el ejemplo de una propaganda de un jarabe para tranquilizar a los niños, el jarabe de la señora Winslow, que estaba hecho a base de morfina y alcohol. En el siglo XIX, al aumentar tanto el consumo, aparece la dependencia. Se genera un gran tráfico entre Europa y Asia. En este último se hacen famosos los fumaderos de opio, como podemos ver en la imagen. Al ser un comercio sin regulación, esto genera conflictos y lleva al desarrollo de la Primera y la Segunda Guerra del Opio. En 1806, Friedrich Serturner descubre la morfina. En 1853, se crea la aguja hipodérmica por el médico Alexander Wood. Su esposa, que sufría un cáncer incurable, se transforma en la primera paciente en recibir este medicamento por esta vía. En 1883 había un alto nivel de adicción a la utilización de opio, por lo que se comienzan a buscar alternativas para su cura. Paradójicamente, la heroína fue creada con este fin, sin pensar que hasta el día de hoy significa un gran problema, especialmente en Estados Unidos, ya que esta droga genera un alto nivel de adicción. En 1912 se crea el primer tratado internacional sobre el control de drogas. Los países que firman se comprometen a incentivar el control de todos aquellos que participen en la elaboración o distribución de estas sustancias. ¿Cómo utilizamos los opioides hoy en día? Existen múltiples ejemplos, tanto en la ficción como en la vida real, acerca del uso, pero también del abuso de estos fármacos. En el área médica nos son de gran ayuda, especialmente para el manejo del dolor de nuestros pacientes. Sin embargo, no debemos olvidar que estos son potencialmente adictivos y mortales. Es por esta razón que su uso debe ser restringido y controlado. Para manejo del dolor podemos utilizar los opioides en distintos escenarios,
Los más habituales para nosotros, dolor agudo y en el perioperatorio. Escapa un poco a nosotros el dolor crónico, sin dejar de considerar que podemos recibir pacientes con antecedentes de dolor crónico, usuarios de analgésicos a permanencia, en los cuales el abordaje en el manejo del dolor debe ser un poco distinto, ajustándose a los requerimientos de cada paciente. Respecto al mecanismo de acción, los opioides actúan en sus propios receptores. Sobre ellos pueden actuar opioides endógenos, que son los que vienen con nosotros desde el nacimiento, por ejemplo, las endorfinas, encefalinas o dinorfinas. Estas son liberadas ante situaciones en general relacionadas al placer, ya sea sexual, al hacer deportes, al comer, entre otros. Por otra parte, están los opioides exógenos, que son los que revisaremos en esta presentación. Ambos, endógenos y exógenos, se unen a receptores específicos ubicados en el sistema nervioso central y periférico, teniendo efectos parecidos. Si bien hoy se describen más tipos de receptores, mencionaremos los más estudiados. Estos son los receptores mu, kappa y delta. Todos ellos actúan por mecanismos acoplados a proteína G. Cada opioide tiene particularidades diferentes en cuanto a los efectos que produce. Aquí tenemos como ejemplo una molécula de morfina que se une al receptor mu. Estos receptores actúan acoplados a proteína G, lo cual va a desencadenar una serie de reacciones bioquímicas y moleculares. Esto va a facilitar el cierre de los canales de calcio en la neurona presináptica, que es la que vemos arriba, por lo que se reduce la liberación de este neurotransmisor, responsable de permitir la propagación del estímulo para la percepción del dolor. También existe a nivel de la membrana postsináptica el mismo receptor en que se abren los canales de potasio permitiendo su liberación. Todo esto provoca una hiperpolarización de la membrana, lo cual reduce su activación, no se propaga el estímulo y se inhibe la percepción del dolor. Existen varias maneras de clasificar los opioides, una de ellas de acuerdo a su origen. Este puede ser natural, semisintético o sintético. Dentro de los naturales, el primero y principal exponente, la morfina, ya que dio origen a varios de los otros opioides y uno de los que más se utiliza en contexto perioperatorio. De los semisintéticos cabe destacar la naloxona, que es el antídoto de los opioides cuando necesitamos revertir su efecto. Y de los sintéticos, que es la gran mayoría de los fármacos que utilizamos a diario en pabellón, como por ejemplo el fentanilo, el remifentanilo o la metadona. Otra manera de clasificarlos es de acuerdo al efecto que tienen sobre el receptor que actúan. Este puede ser agonista, favoreciendo el efecto analgésico, o antagonista, inhibiendo o reduciendo el efecto analgésico. Los agonistas puros actúan fundamentalmente sobre el receptor mu. A este grupo pertenecen la morfina, la metadona y el fentanilo. Los agonistas parciales actúan sobre el receptor mu, pero con menor eficacia que los agonistas puros. Son analgésicos cuando se administran solos, pero pueden producir el efecto contrario si se adicionan a un agonista puro. Los de efecto mixto o agonista-antagonista son fármacos que pueden actuar sobre dos receptores distintos, por ejemplo, kappa y mu, en uno provocando efecto agonista y en el otro provocando efecto antagonista. Por último, los antagonistas, que tienen una afinidad por el receptor, pero no tienen ninguna eficacia, solo ocupan el receptor, impiden o revierten la acción de los agonistas y no tienen efecto analgésico. Ejemplo de esto, la naloxona. En este caso, se evalúa su potencia analgésica. El punto de comparación se hace en base a la morfina.
Se evalúa cuántas veces más o menos potente que la morfina es el opioide a evaluar. Por ejemplo, el fentanilo o remifentanilo es 80 a 100 veces más potente que la morfina. Si bien utilizamos los opioides con fines analgésicos, además del efecto analgésico a nivel central y periférico, también podemos observar inhibición de la tos, bradicardia o baja de la frecuencia cardíaca, prurito o picazón, retardo del vaciamiento gástrico, constipación e hilo intestinal, retención urinaria, depresión de la inmunidad celular a nivel medular, rigidez muscular, incremento de la presión de la vía biliar, depresión respiratoria, vasodilatación, náuseas y vómitos, y sedación o euforia. De estos efectos, los que se producen con mayor frecuencia y que no deseamos son principalmente depresión respiratoria, náuseas y vómitos, retención urinaria, prurito, constipación. Para prevenir, lo primero es administrar las dosis adecuadas. Luego, se puede administrar fármacos de acuerdo a los síntomas, o en el caso de náuseas y vómitos, se puede administrar profilaxis y así evitar su aparición. Otros fenómenos descritos son rigidez muscular, también conocido como tórax leñoso, en que al administrar rápido el fármaco, el paciente se pone rígido, en el cual es muy difícil o casi imposible ventilar. Presencia de tos. Si bien se describe un efecto antitusígeno para los opioides, en particular para el fentanilo, hay un efecto contrario que se observa principalmente al administrarlo rápido. Se proponen varias causas como inhibición del centro simpático o deformación de la pared traqueobronquial que conducen a broncoconstricción refleja y aparición de la tos. Las principales formas de prevención son diluir los fármacos y administrarlos lento. Como podemos ver, las vías de administración de opioides son múltiples. Las que vamos a ver habitualmente en pabellón o en el perioperatorio son la vía endovenosa y neuroaxial, ya sea por bloqueo epidural o espinal. Las otras formas las podremos ver en otros contextos como manejo del dolor agudo o crónico. Un punto importante es conocer la equivalencia en las unidades de medida para poder calcular las dosis y diluciones que vamos a preparar en pabellón. Para esto, tenemos que tener en cuenta que 1 gramo corresponde a 1000 miligramos y 1 miligramo corresponde a 1000 gamas o microgramos. A continuación, vamos a hacer una revisión breve de los fármacos que más utilizamos a diario en pabellón. Tener en cuenta que esto está planteado para dosis de pacientes adultos. Morfina, la principal representante de los opioides. Se encuentra en ampollas de 10 miligramos y suele diluirse a 1 miligramo por ml. Se puede administrar en bolos, ya sea por vía endovenosa o intratecal. También puede administrarse vía subcutánea u oral. En particular, para la vía endovenosa e intratecal, se puede conectar a una bomba PCA, que significa analgesia controlada por el paciente en inglés, donde es el mismo paciente el que puede administrarse bolos mediante una botonera. Esta se puede programar mediante la forma de administración, dosis, frecuencia y número máximo de bolos en un tiempo determinado. ¿Qué precauciones debemos tener? Especialmente en pacientes renales, dado que tiene metabolitos activos que se eliminan a través de esta vía. Fentanilo, ampliamente utilizada en pabellón, es 100 veces más potente que la morfina. Corresponde a un agonista puro, es sintético y con una elevada liposolubilidad. Tenemos presentaciones de 100 gamas en 12 ml
y 500 gamas en 10 ml. Habitualmente se usa sin diluir, quedando a 50 gamas por ml. Puede usarse en bolo o infusión y administrarse por vía endovenosa, intratecal o peridural. Remifentanilo, opioide potente de corta duración, entre 5 a 10 minutos. No se acumula, por lo tanto es útil en procedimientos largos. Utilizado habitualmente en TIVA, anestesia total intravenosa. Más costoso que el resto de los opioides, pero con un excelente perfil que permite ajustarse a los requerimientos de cada paciente. Además, por su corta duración, casi sin efecto residual, es importante no olvidar administrar analgesia extra para el postoperatorio. Existe en ampollas de 1, 2 y 5 miligramos liofilizado. Dada su corta duración, siempre se administra mediante infusión. Metadona, agonista puro levemente más potente que la morfina, con una vida media de rango amplio, un poco impredecible y por eso muchos no lo prefieren. Sin embargo, tiene propiedades como el efecto sobre el dolor neuropático, que lo hace interesante para el manejo del paciente afectado con este tipo de dolor que muchas veces es de difícil manejo. Puede administrarse por vía endovenosa, en bolo o subcutánea, también por vía oral. La dilución que se utiliza habitualmente es la misma que la morfina, en que queda 1 miligramo por ml. Tramadol, opioide débil con múltiples mecanismos de acción. Entre otras cosas, inhibe la recaptación de serotonina. Es útil en el control de dolor moderado. Se encuentra en el segundo peldaño de la escala analgésica. Se recomienda dosis máxima diaria de 400 miligramos en pacientes jóvenes o sanos. En ancianos o pacientes enfermos, por ejemplo con insuficiencia renal, se deben ajustar las dosis ya que disminuyen los requerimientos. No está recomendado en pacientes menores a 15 años y siempre se debe asociar antiemético, dado que uno de los principales efectos adversos de este fármaco son la presencia de náuseas y vómitos. Un cuadro al que siempre debemos estar atentos cuando recibimos un paciente que recibió opioides es a la depresión respiratoria. Primero, hay que tener un alto nivel de sospecha. Si encontramos al paciente somnoliento, soporoso, le miramos las pupilas y están mióticas, hay que sospecharlo. Ante eso, hay que pedir ayuda, avise a su anestesista o al médico que tenga cercano. Aquí yo pongo suspender suministro de fármaco. Siempre primero preguntar y evaluar si es atingente realizar esta medida. Administrar oxígeno al 100%. Un paciente que está ventilando mal, por lo tanto, debemos aportarle oxígeno y, si es necesario, apoyarlo ventilatoriamente. En caso que se justifique, activar RCP. Para el manejo farmacológico está la naloxona. Esta se debe administrar en bolos, tiene una corta duración, por lo que se recomienda 0,1 a 0,2 miligramos cada 2 a 3 minutos. Si se requiere administrar por más tiempo, hay que evaluar administrarlo en infusión. Para finalizar, les dejo mi mail para cualquier consulta que tengan, así es que quedo disponible. Muchas gracias por su atención.